El 6 de octubre de 2022, la gobernación de Arauca publicó avión ambulancia listo para el servicio de la comunidad araucana, y fue la gobernadora Indira Luz Barrios Guarnizo quien inspeccionó el avión ambulancia para ponerlo a trabajar desde el lunes 10 de octubre de 2022, pero la señora fue retirada del cargo de gobernadora por abandono injustificado. Salió 5 días de vacaciones a Cancún, México, sin contar con la autorización necesaria por parte de la Asamblea Departamental. Esa gobernadora fue puesta en el cargo con el decreto 230 de 2022 del ministro de Iván Duque, Daniel Andrés Palacios Martínez, mismo señor que, según el Consejo de Bogotá, acompañó al expresidente Álvaro Uribe como asesor privado por varios años y trabajó como jefe de gabinete del programa presidencial Colombia Joven. La gobernadora puesta por ese señor fue presentada por Cambio Radical como parte de la terna para reemplazar al gobernador de ese momento, José Facundo Castillo Cisneros, también de Cambio Radical, a quien la Procuraduría ya estaba investigando y quien finalmente fue condenado a 12 años de cárcel por corrupción en contratos. Además, según el Ejército, también había sido imputado por los delitos de financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia. Gran partido el de Vargas Lleras. Ni el gobernador ni la gobernadora de Cambio Radical se salvaron de las irregularidades y el partido solo sabe lavarse las manos. Hay una tutela que hoy está en proceso, que mantiene en incertidumbre a los araucanos, pero yo quiero decirles lo siguiente. Debo decirles que Indira Luz Barrios Guarnizo no puede volver a la gobernación del departamento de Arauca. Hoy ha sido expulsada por el Consejo de Ética del partido Cambio Radical al cual represento, porque violentó y no cumplió los preceptos y los principios de nuestra colectividad, que con buena fe la acompañó y certificó su militancia a nuestro partido. Hoy ya no hace parte de Cambio Radical. Si usted, Indira Luz Barrios Guarnizo, tanto quiere el departamento de Arauca y tanto desea estar en la gobernación del departamento de Arauca, yo la invito a que ponga a consideración su nombre en las próximas elecciones para que lidere este territorio que tanto anhela paz, inversión y responsabilidad de sus mandatarios. Y recuerdan, ¿quién acompañó a la gobernadora en la revisión del avión? Se trata del director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alexander Contreras Velázquez, quien es conocido por este video. Edgar, ¿hasta cuándo va a dejar de robar el departamento de Arauca la salud, la gente que está muriendo? Pero me imagino que va a llamar a su gente a que me asesinen porque son intocables, ¿cierto? Pero Pablito sabe que yo tengo problemas con la guerrilla. Ustedes sí deberían pagar. Pablito y todos ustedes allá. ¿Qué pasa con esta gente que no está presa? La justicia colombiana no hace nada. Somos los que decimos algo, los que tenemos que estar escondidos, pero no, en este caso yo no. Si vivo ya casi prácticamente aquí. Me encanta verlo a Edgar Contreras, el que se roba la plata de la salud de los araucanos. El que se roba la plata de la salud de los araucanos. Ese es mi responsable. ¿Y cuántos hospitales tiene Saravena? Con Vicente. Con la unidad de salud, el negocio, la salud lo tienen ellos. Por eso los detesto. Lo odio con toda mi alma, para que lo sepa. Y espero que caiga preso algún día de todos los negocios sucios que hace con el hospital. Porque mi mamá murió ahí. Y todos ustedes araucanos, de Saravena, de Arauquita, de Tame. Me imagino que ahorita va a llamar a sus amigos aquí. Van a pegar un balazo. Y sí que me lo sueño, porque ellos son los que me van a mandar a matar. Mírelo. Aquí está. Chao, Edgar Contreras. Ojalá que vaya preso, hijo de puta, malparido. Por toda la gente que se ha muerto en Arauca. Es su culpa, hijo de puta. Trabaje, vago. Maldito. Es un hijo de puta. Son los que se han robado la plata de nuestro departamento. Malparido, Catri, hijo de puta ese. Pero me imagino que ahorita me va a mandar a pegar un paso, por decirle la verdad. Al hijo de puta ese. Y puede que la señora tenga razón, pues Andrés Idarraga, secretario de Transparencia, trasladó a la Fiscalía y a la Procuraduría una denuncia por la presunta comisión de delitos asociados a la contratación, destinación y uso del avión ambulancia propiedad del Hospital San Vicente de Arauca. Allí se denunció que desde el año 2021 a la fecha, los vuelos reportados por la Aeronáutica Civil corresponden a 819
en total, mientras que los vuelos reportados por el Hospital San Vicente de Arauca corresponden a 363, y también se menciona que Edgar Alexander Contreras asignó al hospital para la ejecución del proyecto 478 millones de pesos. La denuncia se hizo sobre el avión con matrícula 5118, misma matrícula que pueden ver en esta imagen de la gobernadora de Cambio Radical. Pues ahora Moisés Ninco publicó esta foto y comentó: llegamos a acompañar al pueblo barranquillero en su cabildo abierto, una jornada histórica de la cual Colombia no se olvidará, palabra que sí, por lo que inmediatamente la periodista Diana Saray escribió: esto es real, el gobierno está poniendo a disposición aviones de la policía para movilizar a sus influencers a su convocatoria en Barranquilla, por lo que Mafe Carrascal le respondió: a los periodistas de medios de corporativos como en el que usted trabaja también los llevan en aviones oficiales, no me diga que hasta ahora se entera, o eso no es problema, como tampoco lo es que sus colegas trabajen con políticos y en entidades públicas. Ellos sí pueden montarse en aviones públicos y contratar con los gobiernos. Luz María Sierra, directora de El Colombiano, también escribió: ¿qué tal esto? El gobierno Petro quemó todas sus naves para el evento de Barranquilla, uso de recursos públicos, por lo que el mismo Petro le respondió: hermana Luz María Sierra, periodista, nosotros no llevamos en las aeronaves oficiales traquetos sino periodistas. A los primeros no le causó a usted extrañeza, a los segundos sí, y es que hasta el momento El Colombiano no tiene ni una sola nota acerca de los hallazgos en Arauca. Es más, según el medio El Cajón Araucano, la aeronave yace en un hangar del aeropuerto Guaymaral, casi en abandono, a la intemperie, y como pueden verificarlo, es el mismo avión de placas 5118. Tiene 474 vuelos sin autorización. ¿Qué estaba haciendo? Del hospital con la S, que llaman ahora S. Estaba contratado con el hospital, se supone que es para llevar pacientes enfermos, pero los 474 vuelos no tienen autorización. ¿Qué se puede llevar en una avioneta en vuelos ilegales? Y es dedicada para la salud, ¿cierto? Para eso es que es la avioneta. Entonces, señor gobernador, le dejo ese, como decimos nosotros. Porque bien dijo el gobernador de Arauca, pues el departamento no tiene hoja de coca. En ese sentido, aquí hay un ejemplo que debería el país conocerlo mejor vía prensa, vía medios. Y el esfuerzo que estamos haciendo aquí en esta reunión particularmente, pues tiene que ver cómo se construye una economía lícita. Y es un ejemplo porque esto es lo que queremos intentar en el Catatumbo, en el sur del país, Nariño, Putumayo, en el litoral pacífico, nariñense, caucano, vallecaucano. Y aquí hay un ejemplo del cómo. No es que nos inventemos en la cabeza, sino que aquí ya hay un cómo. Todavía por hacer, pero Arauca no tiene hoja de coca, no tiene cocaína, pero hay traquetos porque se llevan por las rutas hacia Venezuela. Está lleno el apure de pistas, las avionetas se vuelven entonces muy importantes, seguro que cruzan mucho por aquí. Porque espero que una de esas avionetas no vaya a ser la del hospital. Okay. Ahí sí estamos graves, espero. Ya la policía y las autoridades judiciales lo dirán. Pero este tipo de temas es importante discutirlos con ustedes. Bueno, les quiero informar que siendo las 9:40 de la mañana, la senadora Angélica Lozano está restringiendo el ingreso a la ciudadanía del SENA. Aquí tiene aprendices del SENA que no los deja entrar, pero cuando entra la gente de la ANDI, entra de una. Cuando entra la gente de Asofondos, entra de una. Cuando entra gente de FENALCO, todos los que van a hablar en contra de recuperar derechos, esos sí entran de una y con preferencia, porque ya le parece que dejar entrar aprendices, ni siquiera las barras, porque le parece que dañan la audiencia. Esta es la realidad. Ella dice es que llegan a dañar la audiencia. ¿Cómo así? Dejar entrar aprendices del SENA dañan una audiencia, señora Angélica Lozano. Pues vea, está lleno de policías esto, no los dejan entrar. Voy para adentro, pero hay que decirle que no le teman al pueblo.
que ellos tienen derecho a reclamar que las próximas generaciones de aprendices SENA tengan contrato laboral, que llevan más de 20 años negándoles sus derechos básicos laborales y que por supuesto ellos van a dejar entrar ¿a quién? Y es que, como dice Mondragón, los únicos que tienen boleto de oro para pasar como Pedro por su casa al Congreso son los de la Federación Nacional de Comerciantes, una asociación que parece más bien un partido político, pues escuchen cómo se expresa su presidente. La República hoy hunde la consulta popular de Petro. Esta no era una consulta para la expresión de los colombianos, era una consulta para engañar a los colombianos. Creo que la mayoría del Congreso entendió que la gran mayoría del país no creía necesaria ni consideraba oportuno hacer esta consulta popular. Estaba totalmente politizada, era una consulta innecesaria, con una millonaria inversión de 800.000 millones de pesos que pretendía revivir el proyecto de ley de reforma laboral, pero en el fondo lo que pretendía era iniciar la campaña presidencial para Petro y sus partidos mantenerse en el poder. Como acabamos de escuchar, los argumentos son los mismos de Revista Semana y de la oposición, como por ejemplo que la consulta es para iniciar una supuesta campaña para un presidente que ni siquiera puede ser reelegido. Lo que pretendía era iniciar la campaña presidencial para Petro y sus partidos mantenerse en el poder. Este señor sí entra al Congreso y sí es escuchado, mientras los del SENA se quedan por fuera. No se trata de aprobar un proyecto de ley de la carrera solo por temor a las amenazas del presidente y bajo presión. ¿Y cómo no lo van a dejar entrar si el señor fue ministro de Desarrollo Económico en la presidencia de Andrés Pastrana? Y para mayor ofensa, vamos a explicarles qué significa esta lista. Este es un documento del Congreso titulado Registro de Cabilderos. ¿Y qué es eso del cabildeo? Según la Cámara de Representantes, el cabildeo es todo esfuerzo realizado por individuos o grupos de individuos organizados autónomamente para dar a conocer sus posiciones en defensa de intereses particulares en la Cámara de Representantes. El formato único de registro de cabilderos tiene un apartado en el que el cabildero debe diligenciar a la empresa o grupo de interés que representa, y así podemos constatar que la mayoría de cabilderos son de la Asociación Bancaria de Colombia, la Asociación de las EPS, la Asociación de los Empresarios, de las licoreras, de los laboratorios y de los ganaderos, entidades que, como vimos, tienen personas metidas en el Congreso para que gestionen a favor de sus intereses. Y como pueden comprobarlo en este registro, también se encuentran los de FENALCO, como Eduardo Bisbal Rey, quien es el vicepresidente de Comercio Exterior y Representación Gremial de FENALCO, un gremio que, como pueden ver a continuación, está arrodillado al mismísimo Álvaro Uribe. He aceptado esta invitación. Recuerdo hace como 3 semanas que usted muy gentilmente nos recibió en su casa y desde ese día nos dijo, sí voy, quiero estar con los comerciantes de Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy queridos compatriotas. Lo mismo pasa con la ANDI, la asociación que tiene más cabilderos en el Congreso, un batallón completo para defender a los socios de la entidad, mismos que patrocinaron al partido de la U, al que pertenece Norma Hurtado, persona que según su declaración de renta cuenta con 3 apartamentos que suman 939 millones, una casa de 319 millones, una finca de 50 millones y un vehículo de 75. No sabemos cómo una persona con tanto votó en contra de los derechos laborales para los trabajadores. Ella es la senadora Norma Hurtado. Desde el 2018 lleva viviendo el estado siendo congresista. La puso y le hizo campaña de Ilian Francisca Toro. Son muy amigas. Norma Hurtado tiene un patrimonio de casi 1.500 millones de pesos, según su declaración de renta. Tiene 4 apartamentos, una casa y una finca. Se gana más de 500 millones de pesos al año.
y ella es la que aparece acá celebrando haber hundido la consulta popular que le daba derechos laborales a 10 millones de colombianos y colombianas, negándole que les paguen recargo nocturno a los trabajadores después de las 6 de la noche. La senadora vive muy cómodamente, ya no le interesa el pueblo vallecaucano y por eso lo traiciona. Las órdenes se las da Dilian Francisca Toro, su amiga y su colega de partido. Somos la sociedad de estudiantes más grandes del país, obrera, que le contribuye a todas las empresas de la industria colombiana. Y hemos venido muchas veces acá y nos han tomado el pelo, nos han mamado gallo, nos ofenden por la televisión diciendo que nos adoctrinan, que somos los jugueticos del gobierno, que nos están pagando. Nos ofenden todos los días por los diferentes medios, en especial la gente, los congresistas de derecha. Dejen de ofender al pueblo, dejen ofender a la gente. Muchos de los que estamos en el SENA somos padres, madres, nuestros hijos también, ese sustento que lleva el contrato de aprendizaje ayuda a establecer un hogar. En el Congreso de Colombia se celebró que se acababan las corridas de toros, pero desde el Centro Democrático, su representante Cristian Garcés demandó ante la Corte Constitucional esa ley, la 2385 de 2024. Allí quedó determinado que en todo el territorio nacional, transcurridos 3 años a partir de la entrada en vigencia de la ley, quedará prohibido el desarrollo de corridas de toros. Por esa misma ley, ahora en Cali, durante un concierto en la Arena Cañaveralejo, Andrés Calamaro, un famoso cantautor y compositor argentino, dio un mensaje en el que estaba culpando a los asistentes de su concierto haber votado para dejar a los toreros en la calle y sin trabajo. Quiero dedicar esta canción a todos los toreros, ganaderos, banderilleros y aficionados que se quedan sin trabajo porque votaron para eso, dejarlos en la calle. Lo siento, están cancelados y bloqueados. Hasta nunca. El cantante también hizo estas publicaciones en su Instagram. Cali, la capital de la música en América. No obstante, corresponde pronunciarse condenando la arbitraria prohibición de las corridas de toros en Colombia, una debacle cultural y un crimen contra la libertad del pueblo. También escribió: no sé si los aficionados son mayoría en Colombia, refiriéndose a los aficionados al toreo, pero tampoco la literatura es mayoritaria y de momento no se queman libros y la biblioteca sigue abierta, como si los libros sintieran dolor o los apuñalaran en sus lomos o les cortaran las orejas. Sin embargo, Calamaro también agregó: curiosamente los aficionados somos decentes y educados padres de familia que jamás maltratamos animales, no solo le pagan el sueldo a alguien más para que lo haga. Dijo que los animalistas no saben hacer otra cosa que insultar y desear sangrientas consecuencias para quienes elegimos libremente qué hacer con nuestro tiempo. Si el único razonamiento que tienen es insultar, no hay mucho más que decir. Anoche dimos el recital completo, dejé 2 minutos en el escenario en un pasaje instrumental y ejecutamos las 22 canciones del repertorio completo. Cali jamás votó ni fue a referendo para cerrar la plaza. Esto ocurre con la complicidad de la ignorancia adolescente de una minoría y luego son movidas políticas para tejer alianzas y sumar una mayoría. Colombia es taurina, como es musical, es tradicional, cultural, trabajo y libertad. Eso no va a cambiar. Finalmente, yo solo lamenté estar en una plaza de toros sin toros y soy solidario con la gente que se queda sin trabajo en el campo y en la plaza. El artista también había agendado otros conciertos en Medellín, Manizales, Bogotá y Barranquilla, y en su sitio web los precios arrancan desde los 164.000 hasta los 318.000. En otros eventos la boleta alcanza los 345.000 y en Barranquilla las entradas llegan hasta los 438.000. Por eso es lamentable pagar tanto dinero para que el artista nos diga en la cara que estamos cancelados y hasta nunca. Lo siento, están
Hasta nunca. Por lo que la senadora Esmeralda Hernández respondió: el que está cancelado es usted, Calamaro. Debería ser declarado persona no grata en Cali por ofender a un país que ya dijo no a la asquerosa tauromaquia con una ley. La gente pagó para escuchar música, no para aguantarse su discurso violento y de apología a la tortura. Respete a su público y a los animales. Desde la plataforma por los animales Alto también se escribió: así abandonó Calamaro su concierto ayer en Cali tras ser abucheado por defender el maltrato animal en las corridas de toros y atacar al público. Ojalá devuelvan el valor de la boleta a quienes pagaron por ver a ese sujeto que solo da vergüenza. Grande Cali. Y recuerdan que el artista comentó que Colombia es taurina y que eso no iba a cambiar. Pues Colombia cambió, y para muestra está este video donde antes sí le aplaudían su apología a la tauromaquia. Escribió: maricas, ¿cómo así que Andrés Calamaro en Cali dejó botado al público en pleno concierto porque no le aplaudieron su apología a los toreros? Hijo de puta, que de loco. Y el muy mal pedido le dice a los caleños: dizque quedan cancelados. Cancelado vos, mal pedido. Y para mala suerte de Cristian Garcés y Calamaro, la Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional que se declarara la constitucionalidad de la ley frente a la demanda de Garcés. La vuelta, hágale, salga. Claro, ¿qué tiene para decir al respecto? ¿Qué tiene para decir al respecto? Si tienen la oportunidad de venir a ver a Calamaro, no vayan a Manizales. Desaprovechen. A Manizales no vayan a Manizales. Cancelen todo. Nosotros fuimos los primeros, ¿no? No, Bucaramanga. Sí. ¿Y por qué no nos avisaron? Compren esa plata, gasten esa plata en empanadas. Compren comida, compren mercado, pero no compren el boleto. Ponga mucho cuidado que vamos a arrastrarlo hasta el tema que quieren los medios de comunicación que se discuta. La abogada y periodista Diana Saray dijo que, como si fuera un juego, así se grabó el grupo de influencers y seguidores del gobierno Petro a su llegada a Barranquilla en un avión de la policía. Esta aeronave está destinada al uso exclusivo de ministros y para el cumplimiento de objetos misionales, y como muy a su estilo, también escribió: me ayudan a identificar quiénes son los que viajaron en este vuelo, por lo que José Luis de la Hoz le respondió: ahí vi bajar a Aldair Rodríguez de la FM RCN. Acá en La Guajira le decíamos Wilker Fariñez por el parecido físico y todos sabíamos que llegaría alto. Vi bajar a uno de Caracol y me pareció ver a uno que conocí en el tiempo. ¿Esos sirven o no sirven para tu relato? Por lo que el propio Aldair Rodríguez, periodista político de RCN Radio y la FM, respondió: estimado, nosotros fuimos a trabajar y a contar la verdad, no a hacerle propaganda al gobierno a cambio de contratos millonarios como los influenciadores. Y sí, como acaban de escuchar, el señor fue para contar su supuesta verdad y por eso él era la excepción en ese vuelo. Pero escuchemos solo una de sus mentiras. Aldair Rodríguez, usted estuvo ayer en Barranquilla, cuéntenos qué pasó. Don Juan, sí señor, muy buenos días, saludos para usted y para todos los oyentes. Pues contarles que el presidente Gustavo Petro apareció en tarima a la que se instaló allí en el Paseo Bolívar, en pleno corazón de la ciudad de Barranquilla, a las 6 de la tarde y 57 minutos. Eso, don Juan, es por lo menos 6 horas después de la hora en que fueron convocados los ciudadanos. Hablamos con varios de ellos y nos dicen que al mediodía lo citaron allí en el Paseo Bolívar. Pero para
este dueño de la verdad absoluta, según una publicación de la Presidencia de la República del 18 de mayo, la hora indicada era a las 2 p.m. Y nos dicen que al mediodía lo citaron allí en el Paseo Bolívar. El señor llevó a la mesa retazos del discurso de Petro y, como pueden ver a su derecha, él indicaba cuándo parar el video para continuar con otros, dejando en la mesa lo que premeditadamente había preparado. Es que esa juventud tenga oportunidades. Se refirió, por supuesto, como pudieron escuchar, justo cuando Petro iba a hablar de oportunidades para los jóvenes. Es que esa juventud tenga oportunidades. Se refirió, por supuesto. Después de compartir esos videos cortados y descontextualizados, la mesa contó con herramientas para hacer estas acusaciones. No estoy pidiendo que voten por Petro. No me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder porque me volvería asesino. 623, don William Calderón, ¿cómo entiende esa frase? No quiero volverme drogadicto del poder porque me volvería asesino. ¿Cómo así que el presidente de la República se volvería asesino? ¿O qué quiere decir? ¿Que Santos es asesino porque se religió? ¿O Uribe es asesino porque se religió? ¿Está diciendo que Juan Manuel Santos es un asesino? ¿Está diciendo que Álvaro Uribe es un asesino? ¿Qué es lo que está diciendo? Yo no entiendo. Podría ser por ese lado, Juan. Y claro, solo escuchando lo que Rodríguez quiso que escucharan, supuestamente el discurso del presidente no tenía sentido para ellos. ¿Por qué se aterran? Es decir, así son los discursos de Gustavo Petro. Así han sido los discursos de Gustavo Petro siempre, y además en plaza pública, sin mayor sentido, desconociendo a las instituciones, siempre atacando a algún, mandatario específico, si no es el Congreso o son los alcaldes, etcétera, etcétera. Yo creo que uno, más allá de buscarle algún sentido a lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro, lo que tenemos claro es que está en una campaña y está en una campaña hacia el 2026 y claramente está en lo que está y está en este momento defendiendo su consulta porque la consulta es la que les va a dar a ellos la campaña para el 2026. Ahora escuche al director general de la República, Fernando Quijano Velasco, y su interpretación del Cabildo Abierto. Quien pone los temas tiene el poder. Y hoy el presidente, a través de una seguidilla, pues resulta que eso es lo que está haciendo el presidente Petro. Está poniendo 12 preguntas sobre el tema laboral. Seguidas semanas le tumban la consulta y todo eso, pone 4 preguntas del tema de la salud. Y toda la formación de la opinión pública en Colombia gira en torno, primero a las 12 preguntas laborales, luego a las 4 preguntas de la salud, luego hace estos cabildos abiertos. Hoy, más que nunca, tenemos un presidente, nunca antes en la historia reciente, ningún presidente en su último año de gobierno había tenido estos discursos veintejulieros, estos discursos que lo único que hacen es mantener las masas vivas para quien él quiera reelegir. Hoy Petro se erige como el rey de los temas de la conversación nacional. Y recuerde lo que mencionamos al principio, lo arrastramos hasta el tema que los medios querían que se discutiera, y como acabamos de comprobar, el periodista Aldair Rodríguez, que fue supuestamente a cubrir la verdad, no nos dijo nada del Cabildo Abierto, y la mesa no nos habló del Cabildo Abierto, de lo que lo mandaron a cubrir. Estos periodistas convirtieron todo en una supuesta campaña de Petro. Dijeron que Petro acusó de asesinos a Santos y a Uribe y resumieron todo en una campaña presidencial. Lo peor es que si uno no está pendiente, es imperceptible cómo estos señores informan lo que les conviene. Por eso aplican muy bien las palabras del congresista Alejo Toro, quien le dijo a Saray: esperaban que se deje la información a ustedes y las líneas editoriales de sus jefes empresarios, y como ya estas personas, a las que llaman influencers, les destapan su manipulación, la periodista los ve como sus enemigos, pues ya el pueblo no les come cuento. Miren lo que escribió la cuenta de Mamertos 2.0. Así sacaron a la periodista Diana Saray Giraldo de Caracol Radio cuando participaba en un evento público. El repudio de la sociedad colombiana no es solamente contra las mafias políticas, sino también contra sus periodistas y medios. Que tiene
y es invitada a este panel. ¡Bendiga! Porque Caracol Radio dio la orden para matar a nuestros campesinos. ¿Cómo va? ¿Quién dio la orden? Los medios no se van contra. ¡Fuera Minesa del páramo de Santurbán! ¡Fuera los arrodillados de la corrupción como Caracol Radio! Ella no tendría que estar acá. ¡Afuera Diana Saray! Además, el comunicador social Hernán Muriel mencionó fuera los arrodillados de la corrupción como Caracol Radio, fuera Diana Saray vendida. Caracol Radio da la orden para que maten a nuestros campesinos. Este es el rechazo contra Diana Saray y Caracol Radio, que cada vez se masifica más y más. Personajes como ella destrozan el periodismo y los medios. Esa es la razón por la que se ve en la obligación de odiar la matriz mediática alternativa. Ella representa la crisis en la que dejaron el periodismo tradicional sin reputación ni valor. Y bueno, esta es también la valentía de las y los defensores de Santurbán, siempre al frente del cañón, protegiendo los recursos naturales de nuestro país. El 3 de mayo en su casa fue retenido el pequeño Lian Ortúa en Jamundí. Sus captores inicialmente exigieron 5.000 millones de pesos, pero tras varias discusiones la cifra fue reducida a 4.000. Desde el Ministerio de Defensa se aseguró que el crimen había sido perpetrado por la estructura criminal Jaime Martínez de las disidencias de alias Iván Mordisco, por lo que las fuerzas militares y la Policía Nacional desplegaron todas sus capacidades operativas y de inteligencia para dar con el paradero de los responsables. Hasta aquí la conclusión era que se había tratado de un trabajo de las disidencias y de la estructura Jaime Martínez, pero si regresamos al año 2013 encontraremos este titular de El Tiempo: sicarios asesinaron a alias Mascota, heredero de Diego Rastrojo. El nombre del conocido como Mascota era José Leonardo Ortúa Blandón. El Ortúa es el mismo apellido del pequeño Lian Ortúa. Continuando, en el 2013, un juez le había dado hace más de una semana el beneficio de casa por cárcel a quien en Tuluá se le conocía como el Chacabezas y quien había sido capturado en agosto del 2010 como el jefe de los rastrojos en el Cauca, y más tarde se le hizo una recaptura en una finca cercana a Pereira junto con su principal socio Nelson Mauricio Taborda, persona que según la Fiscalía de Cali lideraba una organización apéndice de los rastrojos y había asumido el cargo después de la captura de José Miguel Valencia, conocido como el Indio. Según un informe al Congreso, José Leonardo Ortúa Blandón, conocido como Mascota, fue capturado en la operación Colombia 70 y de nuevo se declara como cabecilla principal de la banda criminal Los Rastrojos, y justamente este señor era el padre de Lian, quien según fuentes de la policía habría puesto propiedades y dinero a nombre de la mamá Angie Bonilla, persona que según medios era conocida como Barbie Vanessa, quien en redes sociales resaltaba por su estilo extravagante y ostentoso, compartiendo imágenes de autos rosados, viajes internacionales y cenas costosas. Al día de hoy, todas esas publicaciones fueron eliminadas. Ahora resulta que según Semana, las propiedades que quedaron a nombre de la señora Diego Rastrojo las quiere de vuelta. Pues recuerden que alias Mascota no solo era uno de los herederos de los Rastrojos, sino que era uno de los hombres más cercanos a Diego Rastrojo. Con ese nombre en mente, escuchemos estas declaraciones de Iván Cepeda. Segundo, la declaración de Andrés Felipe Arias fue insustancial. Con ella, la defensa intentó demostrar que Álvaro Uribe Vélez no buscó testigos, sino que ellos lo buscaron. Esto en nada oculta la realidad probatoria. El abogado Cadena obtuvo cartas de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, Ramón Quintero San Clemente, alias RQ o el señor de Buga, Diego Pérez Henao, alias Vinagre, y Diego Rastrojo, todos ellos poderdantes suyos,
con los que buscó favorecer los intereses de los hermanos Uribe Vélez. Además, esto escribió el narcotraficante alias Diego Rastrojo, es testigo de la defensa de Uribe. Hemos señalado que en defensa del acusado expresidente Uribe Vélez testifican en el juicio oral toda clase de jefe paramilitares y narcotraficantes desmovilizados y activos. Dentro de esa larga lista de personajes se encuentra Diego Pérez Henao alias Diego Rastrojo, a quien la defensa del expresidente ha llamado a testificar a su favor. Hoy alias Diego Rastrojo figura en numerosos medios de comunicación por haber supuestamente ordenado el secuestro del menor de 11 años de edad, Lian José Ortúa, llevado a cabo el 3 de mayo de 2025 en Potrerito, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. De esta situación dejaremos debida constancia dentro del proceso en los próximos días. Recordemos también que Diego Rastrojo fue condenado en Estados Unidos a 30 años de prisión. El analista y escritor León Valencia también escribió: Diego Rastrojo, el poderoso capo que estaría detrás del secuestro del niño Lian, es testigo de Uribe en su juicio. Ahora recapitulemos lo que dijo el periodista Julián Martínez en 2020. El narcotraficante Diego Pérez Henao alias Diego Rastrojo o Vinagre, que Uribe propuso como testigo en el caso Gómez Hurtado, es el mismo delincuente con el que Diego Cadena pretendió intimidar al periodista Daniel Coronel. La foto del Instagram me la subí en la página de Semana, weón, y me sacaron un video hablando con el testigo, pero no gonorrea, me tienes el teléfono a reventar, weón. ¿De verdad? Sí, weón. Qué gonorrea, weón. Mal tío ese hijo de puta. Sí, tiene un fetiche, weón, con Uribe, marica. Tiene una cosa ya enfermiza. Sí, weón, pero como ven acá la fotico del Instagram con la que sacan ahí en la página. Verdad, sabes que Miami no dice una sola grabación mía comprometedora. ¿Y la escuchaste todas? Todas, weón. ¿Es que le va a tocar hacer a ustedes? ¿Qué? Hacerle fiestas, pero esperarse en unos días. No, ya lo escribí a Vinagre. ¿Sí? Claro, por ahí, decirle, o pegarte el viaje y decirle: venga, esto ya me volvió un dolor de cabeza muy serio, ahora sí necesitamos esclarecer la verdad y listo. Entonces, hacerle la inversa.